Shoah ahora. Damos la bienvenida a Radio Sefarad a Daniel Arroyo Rodríguez. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Un placer tenerte en este programa Shoah ahora. Daniel Arroyo Rodríguez es profesor asociado de español y decano asociado en la Universidad de Massachusetts Lowell y el autor de este libro recordando el horror, la memoria de los campos nazis en la cultura española. Un tema que nos apasiona, que nos interesa muchísimo. ¿Cómo surge este libro? ¿Cuál es su germen, Daniel? Bueno, en primer lugar, Raquel, pues muchas gracias por invitarme a este programa. Este libro, este proyecto, pues empecé a pensarlo hace muchos años, en el año 2014-2015, a raíz de una visita que hice a Israel, al centro Yad Vashem. Estaba realizando investigación para un curso sobre cultura sefardí. Un año después regresé a Israel con un grupo de estudiantes de aquí de Estados Unidos eh, y estuve preguntándome continuamente cómo se ha configurado la memoria Empecé pensando cómo se había configurado la memoria del Holocausto en la cultura española, porque empecé a notar que había diferencia entre cómo se ha configurado la memoria en España y en Estados Unidos, así como en otros países europeos. Y ahí fue el germen, la curiosidad que despertó, que inició este proyecto. ¿Hay un momento, un texto o una persona que desencadenaran ese deseo de poner por escrito todo lo que habías estado investigando, Daniel? Sí, sí, por supuesto. Mi familia es judía, ¿no? Mi esposa es judía, mis hijos. En su familia hay supervivientes del Holocausto y también víctimas del Holocausto. Entonces hay una historia familiar a la que me refiero en la introducción del libro, ¿no? Que es dos hermanas, Ela y Ada Susis, que eran eh, las dos hermanas mayores de mi suegra, pues que fueron víctimas del Holocausto en Ucrania. Entonces, pues esa memoria me llegó por la vía familiar, a través de la familia de mi esposa y siempre, pues bueno, despertó mucho mi interés, ¿no? Sobre conocer más y también, pues, un reconocimiento también de que una necesidad de saber más, de profundizar más en lo que ocurrió. ¿Cómo gestionaron ellas precisamente su memoria? Em, ¿La compartieron? Ya sabemos que normalmente el testimonio salta de los hijos a los nietos, ¿no? Em, Correcto. Sí, También sí. no sé si has tenido la oportunidad de recibir su testimonio de manera directa o cómo ha sido, Daniel. Bueno, pues mi suegra realmente no tiene una memoria directa de sus hermanas, pero lo que sí tiene, lo único que tenemos eran dos fotografías en blanco y negro, que realmente no son fotografías, son fotocopias de fotografías. Y prácticamente era el único testimonio que teníamos de que esas dos hermanas habían existido. No quedaba nada más. Era la memoria. Sabíamos que habían muerto en Ucrania, pero no sabíamos todavía cómo. Sabíamos el año, pero eran a través de testimonios indirectos que le habían transmitido a mi suegra. Información muy poca. Cuando estuve en el centro Yad Vashem, pude localizar el certificado de defunción de ambas y ya supimos pues el lugar donde habían sido asesinadas em, y la fecha. Entonces ese es el único documento que tenemos, aparte de las copias de las fotografías sobre la existencia de estas hermanas. Ujú. ¿Cómo cambia la perspectiva de un investigador cuando le toca de cerca la historia de la que está hablando, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Además, es un peso de responsabilidad porque yo entiendo que para mí, ¿no? Pero tanto para mi esposa como para mi suegra, para toda su familia, pues es muy importante que se aborde el tema, ¿no? Que se aborde esta memoria con rigor, con mucha seriedad y con mucho respeto, ¿no? En definitiva, es una obligación moral, ¿no? Es algo Es un que, compromiso. ujú, Sí. es algo que también sienten los familiares, los descendientes de los republicanos españoles, ¿no? Em,
que esa memoria de lo que les sucedió como víctimas del nazismo también se conozca y sea reconocida en nuestro país. ¿Cómo haces que dialoguen esas dos memorias en tu libro, Daniel? Pues bueno, en primer lugar, lo que encontré, bueno, y a través de visité la Amical de Mauthausen, cuya generosidad fue fundamental para este libro. Pero lo que me di cuenta es que la memoria de los campos nazis en la cultura española está muy vinculada a una memoria que proviene de Estados Unidos, proviene de Europa a través del cine, de la cultura popular, más que a través del testimonio, ¿no? El testimonio siempre es algo, digamos, que nos llega como un eco de segundas. Una diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en Estados Unidos, donde tenemos fondos testimoniales enormes, ¿no? O en otros países europeos, ¿no? Por otro lado, tenemos la memoria histórica española y la memoria de la deportación realmente eh, considero que es secundaria, ¿no? Con respecto a la memoria de la guerra civil, ¿no? La memoria de los exiliados es una memoria pues que llega a cuentagotas. Afortunadamente hay investigadores que se están centrando ahora en esto. Y después no había una conexión. Por ejemplo, muchos deportados españoles estuvieron en Mauthausen, miles de deportados españoles en Mauthausen, y sin embargo no había encontrado nunca un diálogo. Como, por ejemplo, estos españoles que habían vivido en el mismo espacio, en campos de concentración donde había prisioneros judíos, cómo habían percibido esa historia, qué testimonios habían dado de ella. Ocupaban el mismo espacio, pero eran experiencias radicalmente diferentes. Pero tenemos siempre el mismo imaginario espacial y temporal. Entonces, ese diálogo fue lo que lo que motivó también este estudio. Muy interesante porque siempre hablamos de esas memorias de manera separada, igual que estaban separados en los campos, ¿no? Los Exactamente. republicanos españoles sí que reconocían que el trato a los judíos era especialmente terrible, pero no sé si hay algún testimonio que quieras destacar de esa memoria precisamente de los deportados españoles hablando o recordando a los judíos con los que, bueno, también compartían, como decías, espacio, tiempo y, y tragedia, ¿no? Aunque en Bueno, diferentes niveles. sí, sí, pues una memoria que trabajo mucho, que he trabajado mucho, ha sido la memoria de Jorge Semprún. Y me interesa esa memoria porque va mucho más allá de constatar esa realidad tan trágica, ¿no? De la experiencia judía en los campos de concentración. Y él establece con mucho cuidado, muy cuidadosamente, la diferencia entre su experiencia como deportado y la experiencia del genocidio judío. Entonces él establece muy bien, hace una reflexión profunda sobre esa diferencia entre lo que sería, por ejemplo, en Buchenwald, el campo pequeño, ¿no? Que era, digamos, un campo de concentración, un campo de exterminio dentro de un campo de concentración, eh, que era donde estaban destinados pues, una gran parte de los prisioneros judíos, y el resto del campo donde estaban los deportados políticos y otros prisioneros políticos, pero que realmente tenían un acceso muy limitado a esa realidad. Un pensamiento que tengo continuamente cuando leo a Semprún o cuando pienso en los deportados españoles, en los campos nazis, es que son personas que están dentro de un mismo recinto, en lo que aparentemente es la misma temporalidad, pero son experiencias radicalmente diferentes. Y Jorge Semprún, su testimonio literario no nos permite profundizar, ¿no? En esa complejidad. Después hay testimonios también de otros supervivientes, ¿no? Que hablan de la particular dureza de la experiencia judía, ¿no? De la humillación continua, del trato degradante. eh, Personas que estaban pasando, personas que venían de una guerra civil, personas que conocían, que estaban también pasando una situación dramática y sin embargo la experiencia judía escapaba a la comprensión y a lo que ellos podían explicar. Entonces eso es digamos, se incluyen dentro de este volumen, reflexiones sobre esos testimonios. Además, una de los puntos claves de tu libro es el análisis de cómo las prioridades políticas y culturales de nuestro país
bueno, pues enfrentan, ofrecen una perspectiva diferente respecto a este tema, ¿no? Sí, claro, digamos que lo que es la gestión de la memoria cultural del Holocausto en España, no únicamente, pero en gran medida ha estado determinada pues, por las prioridades políticas del Estado español en el plano internacional, ya sea durante los años 40, eh, después durante el aperturismo franquista, a finales de los años 50, cuando nos acercamos a la transición y ya posteriormente durante la democracia. Pero realmente considero que hasta el siglo XXI no se le ha empezado a dar una atención, digamos, a mayor escala. Daniel, hablas del franquismo, has hablado de la guerra civil. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál reflejas y cómo la reflejas en este recordando el horror, la memoria de los campos nazis en la cultura española respecto a Franco y los judíos y Franco y los deportados víctimas del nazismo? En relación al franquismo, bueno, lo que yo considero que es un mito cultural y político es la idea de Franco como salvador, ¿no? Como protector de los judíos. Eso es una idea pues que yo considero que históricamente no se sostiene, en el sentido de que si en algún momento lo hizo fue por un interés político y además se hizo con cuentagotas. Y en la mayor parte de los casos se debió a la intervención de individuos particulares, ¿no? Que trabajando en consulados, en embajadas, hicieron lo que pudieron, ¿no? Por la población judía. Pero en ningún caso fue un proyecto que promoviese Franco. Entonces ese mito me parece importante desarticularlo, ¿no? La deportación, pues los deportados fueron totalmente abandonados a su suerte, así como también la población sefardí que en muchos casos tenía incluso pasaporte español y a los que o no se les permitía refugiarse en España o en los contados casos en los que eso se hacía, solamente se les permitía en la mayor parte de los casos el paso por el país para que fueran a Portugal o para que eh, se dirigieran a otro lugar. Pero en ningún caso la ayuda fue una ayuda eh, en ningún caso fue una ayuda humanitaria como podría haberlo sido. Bueno, no hay más que recordar las acciones de justos entre las naciones como Ángel Sadriz, ¿no? En contra absolutamente de, de las órdenes de su ministerio, en contra de lo que deseaba el franquismo, un régimen que, bueno, abandonó a los españoles en manos de los nazis. Has elegido una portada muy especial. No creo que haya sido fácil, ¿no? Porque te tenías que decantar o por la memoria judía, sefardí, o por la memoria republicana, ¿no, Daniel? Bueno, realmente yo creo que sí es cierto que me gustaría trabajar en un futuro libro más en profundidad la memoria sefardí. Me interesa sobre todo la cuestión del campo nazi, ¿no? Ujú. Pues realmente, digamos que no es una memoria, son muchas memorias que confluyen. No, evidentemente, pues la memoria judía es definitivamente la más trágica, ¿no? Pero no es algo, en España creo que se ha asimilado como una memoria foránea, como una memoria, algo que pasó lejos de España, y olvidamos que muchos sefardíes tenían unos lazos eh, históricos muy fuertes con España, ¿no? Y que muchos deportados españoles estuvieron en esos campos, ¿no? Entonces, pues no es realmente una memoria foránea, es una memoria que es también parte de nuestra memoria histórica. Por supuesto, y así lo recoges en este libro. ¿Quién te gustaría que lo leyera, Daniel? ¿Quién me gustaría que lo leyera? Especialmente, nos Gente gustaría que lo joven, leyera todos los españoles, pero todos. no No, sé si tenías a alguien un poco sí. mirándote en el hombro detrás del hombro cuando estabas escribiendo. Bueno, en primer lugar, yo siempre pensaba pues en la familia de mi esposa, ¿no? En mi esposa y en su familia, que sé que lo van a leer con mucha atención, mucho cuidado. Pero yo empecé trabajando como profesor de secundaria en España y yo siempre pienso en esa población, los jóvenes, ¿no? La memoria hay que cultivarla, pues, mientras antes mejor, ¿no?
Considero que esta memoria en algunos casos está distorsionada. Me preocupa mucho visiones revisionistas, visiones que simplifican esta memoria, y por eso me gustaría que fueran sobre todo gente joven y que no fuera simplemente que no leyeran el libro como un intento de entenderlo todo, sino como un primer paso, no como un paso más en un proceso de conocimiento pues, que les ayudara, que los motivara a continuar leyendo. No, pero ese sería, digamos, el lector que más me gratifica a mí. Pues esperemos que sean muchos jóvenes los que lean recordando el horror, la memoria de los campos nazis en la cultura española, que has tenido la amabilidad de presentarnos aquí en Radio Separat. Muchísimas gracias por tu trabajo de investigación y por esta entrevista. Muchísimas gracias.